Cordial saludo, tutor y compañeros del curso Guitarra. Mi nombre es Diego Jaimes y hoy voy a hablar acerca de la evolución de la línea del tiempo de la guitarra. Entonces, los sonidos de la guitarra particularmente empiezan por allá en el Neolítico, ¿sí? Cuando nuestros ancestros les llamó la atención el sonido que hacían los arcos. Y ahí es cuando empieza esa incursión en lo que hoy llamamos guitarra. Después, pues, en el 2400, unos años más tarde, por fin se crea algo más cercano a lo que es la guitarra, que es el laúd. ¿Sí? Este instrumento se utilizaba pues mayormente, decían los investigadores, para pasar el tiempo, como un pasatiempo entre la comunidad, ya que pues las comunidades estaban ya más asentadas, estaba el comercio, entonces pues tenían un poco más de tiempo y pues pasaban el tiempo tocando instrumentos o escuchando a los músicos tocarlos, entonces pues ya toma un poco más en la historia, empieza a constituirse el alaúd. Después, pues con la creación de la guitarra en los griegos, que viene siendo lo mismo que pasó con los sumerios, incorporan este instrumento pues para acoplarlo a los grupos musicales, ya que su sonido era nuevo, era muy particular, entonces les llamaba la atención y era un poco más armonioso los sonidos, lo cual pues era más agradable para eh, la clase alta, que era más que todos los que escuchaban a los músicos. Después pues se modifica, la guitarra se modifica claramente para mejorarla y pues atrae una mayor sonoridad, ¿sí? Y se constituye ya de lleno, de pasar de ser de unos grupos musicales pequeños, se incluyen las orquestas y en este tiempo es cuando empieza la guitarra como a tener ese protagonismo. De ahí es cuando ya en la Edad Media se hace como una modificación, una evolución a algo más cercano, ya a llamarse como tal lo llamamos nosotros hoy en día guitarra, y aquí nace ese concepto, constituye el concepto de guitarra. En la península ibérica especialmente es donde se crea esta guitarra que la distinguimos a las de las actuales con el nombre de morista, guitarra morista. Después se crea la viola en el siglo XV. ¿Sí? Recordemos que en este siglo empieza a ganar más protagonismo y a tomar más en cuenta pues la música. Empiezan pues varios músicos influyentes hoy en día a surgir, entonces pues la viola, más que todo en España, que fue donde se creó, empieza a tener ese protagonismo, ¿sí? Se tocaba claramente como siempre se ha venido tocando, era la clase noble, a la clase noble que tenía dinero para poder pagarle a los músicos, y pues era algo como prestigioso el poder escuchar este sonido, esta viola. Después, pues en el siglo XVII, la guitarra toma más protagonismo entre lo que se llama libertad, ¿sí? Toma esa concepción que hoy en día, de ahí es donde nace esa particularidad de la guitarra, en donde se destaca como libertad, como esa reflexión, ese sentido bohemio, ¿sí? Acá empiezan pues esa guitarra a tener pues esa particularidad, ya que es un instrumento que muchas veces se puede tocar una sola persona, no necesariamente tiene que estar en una orquesta, sino se pueden crear varias notas musicales con ella. De ahí toma ese protagonismo que hoy en día actualmente conserva. Después, pues ya en el siglo XVIII se constituye pues la guitarra como hoy en día la conocemos, la guitarra acústica, ¿sí? Tenía pues ya en ese tiempo se determina pues los 4 grupos de cuerdas dobles y pues este instrumento se usaba para acompañar el canto, ¿sí? Pues no, antes solamente la gente lo tocaba, empieza a utilizar el canto también, como a constituirlo, ya como está perfeccionado este instrumento, pues empieza a crear, por así decir, obras solistas, que es lo que consideran los historiadores. Y después se crea la guitarra tricono en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX esta guitarra tricono es lo que se constituye como guitarra eléctrica, ¿sí? Digamos que forma un mayor volumen, ¿sí? Ya que al tocarla se escucha de manera diferente a la acústica, ya con un sonido más pesado, que de ese sonido, de la creación del tricono, es donde a la actualidad, ¿sí? Donde se crea la guitarra eléctrica. De ahí sale esa idea de crear una guitarra eléctrica, que más que todo se utiliza pues para los sonidos pesados como el rock metal, pues también se usa en el rock and roll, y pues hoy en día es lo más actual que tenemos en guitarra, la eléctrica. Hoy en día pues se usa la acústica y la eléctrica, pero como bien se dice, la acústica tomó ese aire como de libertad, como de solitario, como de individual, sí. Entonces, de las personas que son bohemias, se consideran estas personas libres, toma ese protagonismo. Y la guitarra eléctrica pues pasa a tener un protagonismo más
en bandas y en grupo musical, se constituyen las bandas y empieza a tener ese protagonismo. Muchos de los cantantes, de los artistas famosos de este género, tocaban la guitarra. Entonces, pues la guitarra ha tenido un gran protagonismo alrededor de la historia, como lo vemos, y lo va a seguir teniendo. Muchísimas gracias por su atención.